Jesús es ungido en Betania. Vamos a dar una repasada muy breve a el orden de los acontecimientos para poder ver el contexto y poder entender que estamos en la última semana. Es el inicio de los últimos 7 días de la última semana. Estamos en el día sábado, vamos a comenzar aquí. El siguiente día domingo es la entrada triunfal y el jueves es cuando Jesús va a ser crucificado. Entonces, la vida de Jesús en la tierra se puede clasificar de acuerdo con lo revelado por el Espíritu Santo en los evangelios alrededor de 3 Pascuas judías. 6 meses antes de la primera Pascua es la preparación, cuando Jesús tenía 30 años. A partir de la primera Pascua es el año de popularidad. Jesús se convierte en el hombre más famoso y deseado de todo Israel. Llega la segunda Pascua, es el año de oposición. Los líderes religiosos, los fariseos, malinfluencian a la gente para convertir a Jesús en el hombre más odiado y repudiado de Israel. Después viene la tercera Pascua, que se conoce como el año de persecución. Es cuando las autoridades judías, los ancianos, principales sacerdotes y escribas convierten a Jesús en el hombre más buscado y perseguido de Israel. Jesús se vuelve el enemigo número 1 del pueblo judío. Impresionante cómo pueden influenciar para mal los que tienen la responsabilidad espiritual de la gente. Entonces, el último mes, antes de ir a la cruz, vimos ese episodio cuando Jesús bendice a los niños, no sé si se acuerdan. Después, inmediatamente después de eso, desafía al joven rico. Luego desafía a que dejemos todo por él. Cuenta la parábola de los viñadores. Y lo que ya no vimos, porque no se encuentra relatado más que en el Evangelio de Juan, es que Jesús resucita a Lázaro. Es después de este episodio que pues Jesús se va, él está escondiéndose, le llegan con la noticia y entonces va y resucita a Lázaro. Luego viene vienen 4 episodios que se dan en una semana o 2, no hay una seguridad plena, pero todo esto, desde que bendice a los niños hasta Zaqueo, pasa en un mes. En el viaje final hacia Jerusalén ya va pues Jesús caminando hacia allá. Jesús predice de nuevo su muerte. Ya les dice claramente que ya se va a ir y que tiene que ser muerto, pero va a resucitar. Ellos no entienden lo de resucitar y empiezan a hacer especulaciones de quién se va a quedar al frente cuando ya no esté, pues, Jesús. Entonces Jacobo y Juan con su mamá le hacen una petición y les enseña a Jesús sobre la humildad. Va a Jericó y sana a Bartimeo, el ciego, y a otro. Tiene una victoria aquí porque gana uno para su reino. Hay uno que cree. Y lo que sigue a continuación es interesantísimo. Lo último que Jesús hace es pasar a la casa de Zaqueo. Impresionante. ¿Por qué? Porque el año de oposición comenzó cuando él reclutó al publicano Mateo y hizo un banquete, bueno, le hicieron un banquete en su casa. Y ahora, antes de ya la última semana, Jesús pasa con Zaqueo, otro publicano, para reafirmar que lo que les dijo 2 años atrás sigue vigente.
Y es este sábado cuando Jesús es ungido en Betania. Esto es 6 días antes de la Pascua, 5 días antes de la crucifixión. Estamos en sábado, domingo. No se nos olvide que los días judíos son diferentes a los días nuestros. 6 días de ellos equivalen en el calendario, en el horario, pues, que nosotros tenemos a 5 días, porque el día nuevo comienza a las 6 de la tarde. Ahorita ya son 1 minuto para las 6. Hoy es lunes. Pero si estuviéramos en Israel dentro de 1 minuto, se va a convertir en día martes. Entonces, si contamos los días con nuestra forma, pues son 5 días, pero si los contamos conforme a los judíos hacen el conteo, entonces son 6 días. Luego viene el domingo, que es la entrada triunfal, lo que se conoce como pues Domingo de Ramos. Y a partir de aquí hay 70 acontecimientos sobresalientes en la vida de Cristo. 70, es impresionante. No vamos a alcanzar a examinar los 70 episodios, los 70 acontecimientos en la vida de Cristo, por supuesto que no, pero tenemos suficiente material para de aquí a diciembre, si Dios quiere, poder ya pues llegar hasta la gran comisión, que es lo último que viene enlazado en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De estos 70 acontecimientos, por lo menos 50 están en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aquí es donde se junta todo y donde empieza a cada cosa que se hace, empieza a tener una pues relevancia máxima. Por eso es que se revela en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Además de que se puede comparar esto con la creación. Dios en 6 días hizo los cielos y la tierra y el 7º día descansó. Aquí vamos a ver cómo en 6 días Jesús está creando nuestra redención, está creando la nueva humanidad para la eternidad, y el 7º día no descansa, sino resucita. Entonces, vamos a dar lectura a los 3 pasajes de cuando Jesús es ungido en Betania, en Mateo, Marcos y el Evangelio de Juan. Esto no está relatado en el Evangelio de Lucas. Entonces, dice así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y entonces, estando sentado a la mesa, una mujer, María, tomó una libra de perfume y vino a él con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho y gran precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres?
Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Y entonces, entendiéndolo Jesús, les dijo, déjenla. ¿Por qué molestan a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque ésta ha hecho lo que podía, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo se ha anticipado a ungir mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto les digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, y cuando quieran les podrán hacer bien, pero a mí no siempre me tendrán. Vamos a leer por separado Mateo 26, del 6 al 13, si nos puedes apoyar, por favor, Víctor. Mateo 26, del 6 al 13. ¿Del 6 al 13? Sí. Permíteme, por favor. Dice así Mateo 26, del 6 al 13, dice así la palabra de Dios. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendrán pobres con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, pues lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto les digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén, muchas gracias. Si nos puedes apoyar, Hilario, leyendo Marcos 14, del 3 al 9, por favor. ¿Cuál me dijiste, Beto? Marcos 14, del 3 al 9, por favor. Sí. Marcos 14, del 3 al 9. Por favor, sí. Sí. Dice así la palabra de Dios. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo, puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre la cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse venido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querréis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendráis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén, bendito sea Dios. Si nos puedes apoyar, Horacio, leyendo Juan 12, del 1 al 8. Juan 12, del 1 al 8. ¿Estás por ahí, Horacio? Sí, aquí estoy, lo estoy buscando. Juan 12, del 1 al 8. Ahí aparece en la pantalla también. Ok. Dice, 6 días antes de la Pascua, Jesús vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio,
y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, mas a mí no siempre me tendrán. Amén. Bueno, cuando unimos los 3 evangelios, encontramos 7 verdades que vamos a analizar aquí. ¿Qué aprendemos a Cristo? Lo primero que aprendemos a Cristo es que debemos prepararnos mentalmente en nuestros corazones para padecer. Dice, 6 días antes de la Pascua, o sea, el sábado, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Es interesante que Betania, Bet quiere decir casa, y Ania significa fruto, pero también significa aflicción, dependiendo del contexto. Y aquí, en este contexto, es el fruto de la aflicción, o es la casa de la aflicción, la casa del padecimiento. Interesantísimo que los últimos 6 días antes de ir a la cruz, Jesús estuvo en Betania. Venía de Betania a Jerusalén, de Jerusalén a se llama Betania. Betania está cerquita, pues ahora sí que está en las afueras de Jerusalén, pero es muy cerca. Y Jesús pasó sus últimos 6 días allí, mostrándonos que como él ya sabía lo que venía, y tú y yo ya sabemos lo que viene, porque Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicción. El Espíritu Santo dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Ya nos lo ha dicho, ya estamos advertidos. Si nosotros no nos preparamos mentalmente en nuestros corazones para padecer, entonces las adversidades nos van a derribar y a destruir. Dice en 1 de Pedro 4:1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cuando tú te preparas mentalmente en tus pensamientos para padecer, entonces cuando el padecimiento llega, lo puedes enfrentar con entereza y con valor. Yo doy como ejemplo de esto, pues, mi papá y mi mamá, gracias a Dios, aún viven. Mi papá tiene 88 años, mi mamá tiene 78 años, pero desde hace 18 años yo le di gracias a Dios porque el día que los tenga que llevar, pues, ese día me va a doler mucho, pero yo estoy preparado. Porque dice la Biblia que la vida del hombre son 70 años y en los más fuertes 80. Entonces, cuando alguien cumple 70 años, tienes que empezarte a hacer a la idea que de un día para otro te van a hablar para decirte, ya se fue. ¿Duele? Claro que sí duele, pero esa preparación mental, tienes que prepararte mentalmente para perder todo, incluso para, pues padecer alguna enfermedad. Cuando hacemos eso y la adversidad viene, entonces ya no nos toman ni de sorpresa y podemos estar como Jesús, que él estaba ecuánime, él estaba allí con fortaleza, él estaba firme en medio de esa terrible aflicción que tuvo. La segunda cosa que aprendemos a Cristo es que tenemos que convivir con todos, sin hacer acepción de personas. Dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, ahora, Jesús fue a Betania 6 días antes, pero este episodio que vamos a ver aquí sucedió 2 días antes de la Pascua, o sea, está
contándonos todo lo que hizo en pues Betania, y luego va a regresar al domingo. O sea, empieza hablando del sábado, pero luego nos cuenta como que se adelanta para mostrarnos qué fue lo más relevante que pasó en Betania. Da un salto de 4 días y luego da un salto hacia atrás de 3 días. Muchas cosas en la Biblia así son. Dios nos da el panorama completo y luego se va un año para adelante y luego regresa 6 meses y así. Entonces es muy fácil entender esto, porque en Mateo y en Marcos dice que hacían falta 2 días para la Pascua. Y dice que en esos 6 días que estuvo allí, 2 días antes de la Pascua, estando Jesús en Betania en casa de Simón el leproso, le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces, los que estaban aquí no era únicamente Jesús con sus discípulos, estaba Lázaro, estaba Marta, estaba Simón el leproso. No nos dice si ya había sido sanado o no, o el ex leproso o el que había sido leproso. Si nos vamos a la estrictamente a lo que la letra dice, Simón todavía tenía lepra. Hay lepras que no son contagiosas, posiblemente era uno de estos casos. La familia, entonces había bastante gente, pues habían 3 grupos, podríamos decir: Marta, María y Lázaro, amigos de Cristo, los discípulos, la familia de pues Simón y algunos invitados más. Y Jesús convivía con todos. Santiago 2, 1 y 9 dice: hermanos míos, que su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Pero si hacen acepción de personas, cometen pecado y quedan convictos por la ley como transgresores. Entonces es importante que en la vida convivamos sin excepción con todos, tratando a todos por igual, porque esa es la esencia de lo que vino a restaurar Cristo. Esa es la esencia de lo que vino a hacer Cristo, que tú y yo volvamos a ser como niños. Los niños no ven diferencia entre los niños y los grandes. Los niños tratan a todos por igual. Tercer cosa que aprendemos a Cristo, esto es interesantísimo, es que la verdadera unción, y estoy poniendo aquí unción entre comillas, no consiste en recibir de Dios, sino en dar lo más valioso que tenemos a Jesús, que era lo que nos compartió Sergio magníficamente. Dice que entonces, estando sentado a la mesa, una mujer, dice Mateo y Marcos, pero Juan especifica quién era María, tomó 1 libra de perfume. 1 libra es bastante. Y dice Mateo y Marcos que vino a él con un vaso de alabastro de perfume. La libra estaba adentro de ese vaso. De nardo puro, dice Marcos y Juan, de mucho precio. Mateo dice gran precio. Y dice Marcos, quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Especifican Mateo y Marcos. Y luego el Evangelio de Juan es el único que dice esto: y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Hoy muchos andan buscando la unción, ¿no? No, vamos aquí, o mira, escucha esta prédica porque es un predicador ungido, y confunden el término y malutilizan el término unción, pero creen que unción es algo que tú recibes, es algo con lo que eres bendecido tú, pero de acuerdo a lo que está estableciendo Jesús acá, la unción es algo que nosotros, por eso es que aquí puse, la verdadera unción es nosotros darle a Jesús, y eso es algo que se queda en las memorias del cielo. ¿Se acuerdan de ese Cornelio que daba limosnas y ofrendas al pueblo y hacía ayunos y oraciones? El ángel le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Segundo de Corintios 8, del 1 al 5, nos muestra este
este principio de que la verdadera unción está no en recibir de Dios, sino en dar lo más valioso que tenemos a Jesús. Dice: asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron al Señor primeramente. Asimismo se dieron primeramente al Señor. Aquí está la clave. ¿Qué es lo más valioso que tenemos en nuestras vidas? No hay nada más valioso que nuestra vida. ¿Y cómo se define una vida? Una vida se define con una palabra de 6 letras. 6 letras. Vida es una palabra de 6 letras. Vida tiene 4 letras. No, vida tiene 4 letras. T-I-E-M-P-O. Tiempo. Cuando tú inviertes tu tiempo con alguien, tú le estás dando tu vida, porque la vida tiene que ver con el tiempo. Entonces, ¿qué tanto de tu tiempo le dedicas a Dios? ¿Qué tanto de tu tiempo dedicas a obedecer a Dios? Es lo que haces. Nos lo enfatizó y nos lo mostró magistralmente ahorita Sergio. No es lo que piensas o lo que sientes lo que te define, es lo que haces lo que te define como persona. Somos lo que hacemos. Y eso que hacemos, ese tiempo, en qué invertimos nuestro tiempo, determina quién tiene nuestro corazón. La cuarta cosa que aprendemos aquí es que la envidia es destructiva y creciente. Fíjense, hay 3 niveles de envidia. La envidia, cuando se manifiesta, el primer nivel es un enojo oculto en el corazón. Es cuando alguien hace algo y a ti te causa molestia. Si te causa molestia que alguien haga algo por Dios, quiere decir que tienes envidia, porque la envidia es malestar por las acciones de otro, no las acciones malas, sino las acciones buenas. Porque uno sabe que uno debería estar haciendo eso. A veces hay quienes se molestan con hermanos que oran muy fuerte y con mucha pasión y los critican, pero más bien es envidia porque ellos quisieran orar así, pero no pueden, no les nace, pues, ¿no? Entonces, fíjense, enojo oculto, nadie se da cuenta. Este es el primer nivel. Si tú no controlas la envidia desde el primer nivel, vas a llegar hasta el tercero. Dice, y hubo algunos, no son los discípulos aquí, los invitados, posiblemente Lázaro era uno de ellos, que se enojaron dentro de sí y dijeron, dentro de sí, nadie los oyó, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Era algo aquí en el corazón. Cuando tú empiezas a hablar mal de alguien en tu corazón, o empiezas a tener pensamientos malos, o empiezas a criticar a un líder, a un hermano, a quien sea, aguas, peligro. Tú ya estás en el primer lugar de la envidia. Si no lo detienes allí, y en la siguiente cosa que aprendemos a Cristo nos dice Jesús cómo vencer la envidia. Te lleva al segundo nivel, que es el enojo manifiesto entre otros hermanos. Fíjate, al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, no diciéndole, Noten que aquí no dice diciéndole, esto no lo están diciendo a Jesús, lo están diciendo entre ellos. ¿Para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. El mismo enojo oculto, pero ahora manifestado entre ellos. Cuando tú empiezas a hablar mal de otros, y ya estás contaminando. Y eso lleva al tercer nivel, que es la traición. Dice, y dijo, no dice le dijo, dice que dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres?
Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Y este es un nivel ya gravísimo. Génesis 37:11 nos cuenta la historia de los hermanos de José que le tenían envidia y por envidia todo lo que hicieron. ¿Cuál es el remedio para la envidia? El remedio para la envidia es dejar a Jesús a quien nos produce malestar o enojo. Y entonces, entendiéndolo, Jesús les dijo, déjenla, dice Mateo y Marcos, ¿por qué molestan a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, para el día de mi sepultura ha guardado esto, añade Juan. Mateo sigue porque, Marcos dice, esta ha hecho lo que podía porque, Mateo dice, al derramar este perfume sobre mi cuerpo, Marcos dice, se ha anticipado a ungir mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Acaba Mateo y Marcos uniéndose con la sepultura. Déjenla. Dice Romanos 14:4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor esté en pie o cae. Pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Juan 21 al 22, cuando Pedro vio que Juan estaba siguiendo a Jesús, le dijo, Señor, ¿y qué este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Saben cuál es la raíz de los celos? La envidia. Cuando un marido tiene celos de su esposa, atrás de eso, envidia y celos, cuando se aplica en el matrimonio o en una relación sentimental, se vuelve celos. ¿Cuál es la solución a los celos? Déjaselo a Dios. ¿Con quién estará ahorita mi mujer? Y estás, hable y hable y marque y marque y marque. Déjaselo a Dios, entrégaselo a Dios. Que Dios se haga cargo. Ya, si hizo bien o hizo mal, si gritas, si no gritas, te lo entrego, Señor, porque si no lo haces, vas a terminar peor que la persona que tú envidias o de quien tú desconfías. Sexta cosa que aprendemos a Cristo. La unción de María debe ser predicada juntamente con el evangelio en todo el mundo, y esto debería ser un jalón de orejas para todos nosotros. Dice, de cierto les digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Yo únicamente en Semana Santa, y eso cuando estaba en la iglesia tradicional, yo escuchaba este mensaje, ¿no? De lo que había hecho pues María, pero en la mayoría de las veces que yo escucho a algún predicador evangelizando, jamás escucho que cuenten lo que hizo María, me incluyo yo. Yo he omitido esto que debe ser parte del evangelio de Cristo, debe estar ligado. Y cuando estaba haciendo este estudio, hice un compromiso con Dios de que no voy a volver a predicar el evangelio, no voy a volver a contarle a alguien acerca de Jesús sin contarle lo que hizo María en esta ocasión, de cómo dio lo más valioso que tenía a Cristo, algo que costaba todo un año de paga, de salario, algo costosísimo, pero que se lo dio porque cuando algo se lo damos a Jesús no es un desperdicio, y le estaba dando su vida alegóricamente. Y por último, aprendemos esto y cerramos con broche de oro. Después de la resurrección de Jesús, la única manera de ungir a Jesús como María es a través de hacer bien a los pobres. Dice, porque a los pobres siempre, eso lo dice Mateo, Marcos y Juan, los tendrán con ustedes. Mateo, Marcos y Juan dicen que los pobres siempre van a estar entre nosotros. Dice Marcos, y cuando quieran les podrán hacer bien. Y luego Mateo, Marcos y Juan se unen para decir, pero a mí no siempre me tendrán. Los discípulos perdieron una oportunidad única e irrepetible de ungir a Jesús mientras estaba físicamente con ellos, dándole lo mejor que tenían. Ahora nosotros no debemos perder la oportunidad única e irrepetible
de ungir a Jesús por medio de consagrar nuestra vida a Él, de entregarle nuestra vida a Él, de renunciar a lo que nos pida, de hacer exactamente lo que nos enseñó Dios por medio de Sergio hace un rato. ¿Qué es lo que no le has dado a Dios? ¿Qué es lo que no le has entregado a Él? ¿Qué es lo que te resistes a dejarle? ¿Qué es lo que todavía no puedes soltar? Eso significa la unción de María. Eso significa ungir a Jesús, es darle aquello que tanto amas, aquello que es único, aquello que no quieres entregar. Pero eso tiene que venir aunado a hacer bien a los necesitados, a los pobres, las viudas, los huérfanos, los ancianos, los forasteros, los enfermos, los presos, los vagabundos, los indigentes, los menesterosos, los niños de la calle, etcétera. Quisiera que en oración escuchemos Mateo 25 del 31 al 45, porque aquí está diciendo Jesús cómo lo podemos ungir el día de hoy y qué repercusiones va a tener el día del juicio. Porque si el evangelio se debe predicar con esta enseñanza, quiere decir que esta enseñanza está asociada con la salvación, está asociada con el fin del mundo, está asociada con el día del juicio, porque el día del juicio va a ser conforme al evangelio, que se va a juzgar y será predicado el evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Si puedes, mientras ves el texto, abre tu corazón y recibe esta palabra. Está profetizando Jesús y dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recogieron, estuve desnudo y no me cubrieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicieron. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La próxima vez que hagas banquete o quieras hacer una gran fiesta, piensa en cada una de estas categorías y en vez de apacentarte a ti y a los tuyos, ve con ellos y bendícelos. Porque todo lo que haces por los pobres, las viudas, los huérfanos, los inmigrantes, los indigentes, los presos, los niños de la calle, se lo estás haciendo directamente, estás ungiendo a Jesús. Porque el ayudar, el asistir, el dar de comer, el visitar a los presos, visitar a los enfermos, el hacer caridad, como le llaman muchos, viene ligado, es parte del evangelio, porque eso también debe ser incluido cada vez que se predica el evangelio, que somos salvos para hacer buenas obras
y las buenas obras son estas: ayudar a los necesitados, darle de comer al que no tiene, darle ropa al que no tiene, visitar a las viudas, a los huérfanos, a los enfermos, a los presos. Oremos y pidámosle a Dios que los que ya estamos involucrados en esto no lo dejemos de hacer. Y si alguien no está involucrado en ungir a Jesús, empieza a ungirlo. Dile: Señor, yo quiero ungirte. Yo quiero ser como María, quiero ser como Abraham. ¿Te va a costar dinero? Por supuesto que sí. Pero ¿sabes qué? Cada peso que le das a un pobre, Dios te lo devuelve centuplicado. Porque a Jehová presta el que da al pobre, y el que da al pobre nunca verá pobreza. ¿Quieres nunca ser pobre? ¿Quieres salir de la situación actual en la que estás? Empieza a ungir a Jesús. Padre, te damos muchas gracias por tu bendita palabra. Es contundente, es definitiva, es maravillosa, es innegable, es imposible poner ninguna objeción a tu verdad, Padre. Permítenos vivirla, permítenos involucrarnos, permítenos ungirte, como lo hizo María, en tus hermanitos, por medio de los cuales nos vas a juzgar en el día final. Bendito sea tu nombre, Padre. La paz de Dios sea con todos ustedes.